el libro de Éxodo, capítulo 26. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 13. Y si puede ponerse de pie cuando lo tenga. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 26, versículos del 1 al 13. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Harás lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la segunda, en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has regalado. Señor, en tu infinita gracia y misericordia, nos has permitido poder llegar aquí, Señor, a esta iglesia, donde hemos podido alabar tu nombre, Señor, por medio de los cantos, Padre, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y hemos llegado a este tiempo también en el cual estamos en la exposición de tu palabra. Pero Padre, acercándonos a ti, primeramente te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, para reconociendo, Señor, las imperfecciones en todo lo que hacemos. Señor, todo está contaminado por causa del pecado. Pero Padre, te pedimos que nos limpies y podamos estar delante de tu presencia, Señor, para que en este tiempo, Señor, este servicio sea agradable a ti. Señor, por medio de la obra de Cristo, Señor, por medio de sus méritos, Señor, podemos acercarnos a ti, Señor, y estar en tu lugar santo. Padre, que tu palabra en este tiempo, Señor, tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea luz, Señor, sea claridad de nuestro camino para edificación nuestra. Pedimos esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Retomando un poco lo que hemos estado viendo los últimos domingos. Semana pasada, cerca del capítulo 25, estuvimos viendo acerca del candelero de oro. Como les decía, vimos el candelero de oro la semana pasada, y este debía ser hecho de oro puro, a diferencia del tabernáculo, del arca, del testimonio y de la mesa, que el candelero, en vez de haber sido hecho con oro fundido, este tenía que ser labrado o trabajado a martillo. Todas y cada una de sus partes, pie, caña, copas, manzanas y flores, todo iba a estar juntos como una sola pieza. Debía contar con 3 brazos de cada lado. Todos los detalles debían ser ubicados en el lugar que Dios le había dicho a Moisés, y es algo repetitivo que Dios le decía a Moisés:
haz exactamente como yo te mostré en el monte. Sus 3 copas con forma de flor de almendro, la manzana, cada detalle había sido descrito por Dios. También se le remarcaba a Moisés que todo esto, vimos que se le decía varias veces, tiene que ser hecho a martillo, no fundido. Y por último, Dios le dice a Moisés una vez más, procura hacerlo exactamente como te mostré en el monte. No hay más para hacer, solamente lo que yo te indico. Así que el día de hoy vamos entrando un poco entonces lo que es el mismo tabernáculo o el santuario como tal. Y vamos a empezar primero con lo que son las cortinas. Y dice, del versículo 1 al versículo 6, nos menciona estas cortinas y dice de lino. Dice, vas a hacer un tabernáculo, le dice Dios a Moisés. Y es aquí donde se le dice, haz esto justamente como el modelo que yo te he mostrado. Y en esta habitación es donde iba a estar. Dice que iba a manifestarse o iba a estar Dios delante de ellos. Vemos que en este tabernáculo es donde se iban a encontrar todos esos muebles o todas esas cosas que se indicaban como parte de la casa de Dios. La mesa, el arca, el candelero y todos los utensilios. Este tabernáculo es un tipo, una figura de nuestro Señor Jesucristo, quien Él siendo el tabernáculo que Dios dispuso. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, que Él habitó entre nosotros. Él es Quinocén. Él hizo su tienda en medio del pueblo. Pero Cristo es mucho más grande y perfecto. ¿Por qué? Porque si contrastamos el tabernáculo con Cristo, un tabernáculo mucho más glorioso, en él habita toda la plenitud de la deidad. En este punto entonces, en este tabernáculo donde habita Jehová, el Señor dice, yo voy a manifestar mi presencia al pueblo y los voy a bendecir a ustedes. Y es aquí donde ellos también van a hacer sus sacrificios o van a llevar sus sacrificios, sus ofrendas y van a adorar a Dios. Pero se le dice a Moisés, vas a hacer esto, este tabernáculo, con cortinas. Van a haber cortinas de lino torcido, otras de lino fino, de azul, de púrpura y de carmesí o escarlata. Y algunos escritores judíos dicen que esto, mencionando que son 6, tiene el hecho de que estaban entretejidas todas las telas las unas con las otras. Estaban intercaladas las unas con las otras. Y es posible, como algunos comentan, algunos eruditos hebraicos dicen que cuando se hacía esta tela, dice, se duplicaban y se podía ver hasta 24 veces en las uniones. Dice, porque había 4 géneros en cada hilo. Dice, un hilo fino y uno de lana que estaba entrelazando las 6 cortinas. Pero cuando nosotros vamos viendo todas estas cosas a una manera práctica, o la relevancia que esto tiene para nosotros el día de hoy, podemos ver aquí un tipo de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque si siendo un lino fino para denotar su belleza, su esplendor, su pureza, toda esta mezcla en los colores que estaban entrelazados uno con el otro, también puede estar mostrándonos aquella obra y gracia del Espíritu Santo que se transmite hacia su iglesia, que la adorna y la embellece por medio de los dones dados.
Es posible que también esté apuntando hacia el futuro cuando dice que todos los creyentes van a tener vestiduras nuevas, van a tener vestiduras de lino fino y reluciente, y dice que van a ser lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y que son embellecidos por la gracia del Espíritu. Esta cortina debía contar con 2 querubines y dice de obra primorosa, o como menciona otras traducciones, artísticamente bordados. Es decir, como las figuras o como las imágenes que se veían en el propiciatorio, 2 querubines que estaban allí. Esto era un trabajo detallado. Tenía que ser hecho por alguien con mucha técnica en el detalle para llevar a cabo este arte y un cuidado de una persona que solamente pudiera hacer lo mejor de lo mejor para el Señor. Esto aparentemente no tenía que ser bordado, sino tejido. Y algunos de los eruditos hebraicos dicen que esto era posiblemente visto desde ambos lados, desde la parte de adentro como desde la parte de afuera. Pero sabe, esto también, estos querubines que están aquí, al igual que en el propiciatorio, hablándonos acerca de estar en la presencia de Dios. Dice, aquí podemos ver los ángeles o el ministerio o los ángeles obrando o trabajando cerca de Cristo en su naturaleza humana. O es decir, trabajando y obrando y mostrándose hacia su pueblo, a aquellos que son herederos de la salvación del pueblo de Dios. Pero también es posible que esté hablando acerca de aquellos que sirven en el ministerio o se dedican a la obra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos van a honrar y glorificar a nuestro Señor y deben estar también delante de la presencia de Dios. Interceder por el pueblo. El versículo 2, tenemos las medidas. Y si usted puede ver, dice la longitud de una cortina 28 codos y la anchura 4 codos. La NBI nos da las medidas actualizadas y todo esto es aproximadamente. Y dice que la longitud son 12.5 metros, es decir, 12 metros y medio de largo y 1.8 metros de ancho. Es decir, que esta medida es aplicable para cada una de las cortinas. Es decir, deben ser igual de anchura y deben ser igual en longitud. Y estas cortinas tenían que ser unidas entre sí las unas con las otras. 5 de las cortinas debían coserse juntas y formar una sola cortina. Y las otras 5 de igual manera. Es decir, entonces, que estas cortinas iban a ir juntando las unas con las otras para hacer 2 trozos grandes y de así entonces llegar a la cortina de 12 metros y medio por 1,80 metros de ancho. Versículo 4 nos dice, harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en las orillas de la cortina de la segunda unión. Esta primera cortina grande contaba de esas 5 cortinas cosidas y dice con el borde, dice debían ser acopladas, debían hacerse lazos, o mejor dicho, debían hacerse unos orificios con ojales o con orificios para poder enlazarlas una con la otra. Aquí vemos que las cortinas no debían ser tejidas. Vemos también entonces que en la parte superior de las cortinas
la unión de la primera con la segunda debía ser hecha. Y dice que esto tenía que ser hecho por medio de ganchos. ¿Para qué? Para entonces unir las ambas y hacer una sola. Versículo 5 dice: 50 lazadas harás en una cortina. Es decir, en esta primera cortina o la primera gran cortina, dice, o las que estaban más hacia la parte exterior, dice, eran cosidas o estaban cosidas. Y aquí Moisés, bueno, aquellos que trabajaban para Moisés, debían hacer 50 lazadas al borde de la cortina que está en la segunda unión. Y todo esto debía hacerse también conjuntamente con la primera. Versículo 6. A ver. Ok, sí, parte de versículo 5, me estaba comiendo algo acá, dice que los ganchos, nuevamente mencionando los ganchos, tenían que abrochar los unos con los otros para poder entonces que las cortinas estuvieran todas juntas, pegadas. Ahora sí, versículo 6. Estos broches, dice, vas a hacer no solamente las 50 lazadas, sino también debes hacer 50 broches de oros. Y esto puede ser traducido como botones. Es decir, estos ganchos o estos botones o estos cierres debían utilizarse para poder acoplar todas las cortinas y una vez más hacer las cortinas de una manera grande. ¿Por qué? Porque dice que tenían que hacer 10 de ellas. Y todas estas debían contar con sus 50 broches. Esta tienda, esta casa o este tabernáculo, como hoy día vemos que algunas personas que les gusta acampar, tienen su toldita, tienen su tiendita, pero vemos aquí que esta casa del Señor, esta tiendita o este toldo móvil, nos muestra su casa, el lugar donde Él se iba a manifestar de una manera humilde. Dice, de una manera errante, iba a estar divagando por todo el desierto. Sin embargo, vamos a ver que 480 años más o menos más adelante, Salomón va a construir el templo. Y es cuando entonces el arca del testimonio va a estar no en una tienda, no en un tabernáculo, sino en el templo de nuestro Señor. Pero ¿sabe por qué menciono esto? Porque mientras era el arca, estando en el desierto, era llevado de un lado a otro. Y aquí podemos ver que nuestro Señor trabajó con su pueblo, con todo lo que estaba alrededor. ¿Dónde se encontraba Israel en este momento? Pues ellos estaban en el desierto, bajo el sol caliente. Acababan de salir de la esclavitud. Y vemos que ellos estaban errantes por todos lados. ¿Y quién los acompañaba a ellos durante su travesía? El Señor. El Señor siempre nos acompaña a pesar de las dificultades en las que nos estemos encontrando. Y podemos ver eso que hacía con su pueblo. Acompáñenme brevemente al libro de Isaías, capítulo 43. Y vemos aquí lo que nos dice: cuando pases por las aguas, estaré contigo. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, dice, soy tu Salvador.
Y después de eso que viene, dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Podemos ver entonces que nuestro Dios siempre ha estado presente con su pueblo. En el desierto, con ellos en el desierto. Pero como reino, con ellos en el templo, presentes con ellos. Pero ¿qué relevancia tiene todo esto para nosotros el día de hoy? Es posible que usted se esté preguntando eso. Pero es posible que lo que vemos aquí también de una manera práctica nos muestre a la iglesia cómo se encuentra hoy día en este mundo. ¿Sabe por qué lo digo? Todos nosotros de una u otra manera atravesamos dificultades, atravesamos persecución, pero ¿dónde es el único lugar donde nosotros podemos estar en la presencia de Dios? Bueno, venimos a la iglesia todos los domingos a escuchar su palabra, pero Salmos 15, versículo 1 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en tu monte santo? Y eso solamente es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y es por eso que vemos de esta manera a la iglesia. Pero ¿sabe? Porque usted y yo no estamos enfocando nuestra mirada en esta tierra. O por lo menos no debemos tener nuestra mirada puesta en la tierra, sino en aquella ciudadanía. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Somos viajeros aquí. Y así como el tabernáculo se movía de un lugar a otro, usted y yo, mi querido hermano, no estamos fijos en un lugar hasta que estemos delante de la presencia de nuestro Dios eternamente. Pero también vemos otra cosa. Hay privilegios que la iglesia tiene. De una manera física, todos estamos bastante cómodos, aire acondicionado el día de hoy, protector el día de hoy. Pero saben, nosotros nos llamamos Primera Iglesia Bautista de Balboa, pero existe una sola iglesia en mayúscula y esa no está aguantada o restringida por cuatro paredes, porque el poder del evangelio va mucho más allá. ¿Y sabe por qué? Si recuerda la prédica de la semana pasada, porque dentro del tabernáculo se encuentra el candelero de oro, la luz de nuestro Dios, físicamente allí presente, que dice no se va a apagar la luz. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, le advierte a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Si no, ¿qué cosa? Voy a quitar el candelero de la iglesia. No debemos descuidar nuestras vidas. No debemos descuidar nuestra iglesia. No debemos desviar nuestra mirada a otras cosas, sino enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, que nos apuntan hacia Cristo. Las cortinas en el tabernáculo debían corresponder o debían ser hechas justamente como se le dijo a Moisés, de acuerdo al modelo divino, de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés. Y esto nos lleva entonces también a pensar un poco acerca de los ángeles. Dice que estaban alrededor de las tiendas del pueblo y por tanto también en la iglesia. Acompáñenme a Salmos 34, versículo 7.
Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, estos querubines, estos ángeles alrededor, nos está diciendo el tabernáculo, estos querubines que están aquí, el Señor nos cuida. Y de la misma manera que había querubines en el propiciatorio, también estaban alrededor entonces o mostrándose en el tabernáculo. Podemos ver también hacia el futuro en Apocalipsis, que dice que no solamente están los ángeles allí, sino también los ancianos, juntamente alabando y adorando a Dios. Estas cortinas que eran cosidas juntas nos lleva también hacia la iglesia de Cristo y a todos nosotros, a todos los santos. Dice, aunque son muchos, es un solo pueblo, todos unidos. Y es algo en lo que nosotros debemos practicar mucho más. El amor santo, el uno por el otro. Dice, como fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos un templito individual. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Somos un pueblo. No somos llamados a vivir aisladamente, sino a vivir todos juntamente. Este tabernáculo era estrecho, era angosto. Pero ¿sabe? Cuando vemos lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, y también capítulo 4, versículo 16, vemos que la predicación del evangelio, dice, se le pide a que la iglesia, dice, expande. Isaías, se lo leo brevemente, 54, 2, dice, Dios hablándole al pueblo, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dice, para que vaya expandiéndose el tabernáculo, para que la presencia de Dios vaya expandiéndose por todo el mundo. Esa es la labor que usted y yo tenemos que hacer. Volvemos a Éxodo, versículo 7. Dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Y es posible que esto se esté refiriendo a la parte más suave y fina del pelo. Y acá, para aquellos que dicen que la Biblia es sexista y machista, ¿sabe quién posiblemente fueron los que trabajaron esta sección? Mujeres. Las mujeres hayan trabajado en una parte del tabernáculo. Vamos a Éxodo capítulo 35. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Entonces todo el mundo tiene algo para trabajar en la presencia de Dios, en la obra del Señor. Estas cortinas entonces eran más toscas, es decir, más rudas, más rústicas que las anteriores, y su función era cubrir. ¿Para qué? Para que las cortinas que vimos en los primeros versículos no quedaran expuestas al aire libre. Estas eran una cubierta para el tabernáculo. Es decir, el tabernáculo iba a tener lino por dentro. Iban a formar el tabernáculo. Pero por fuera iban a tener otra cortina o una cubierta de pelo de cabra. Pero ¿sabe?
Esto es posible que nos esté apuntando a algo muy importante y relevante en nuestra vida práctica, o a lo que nosotros debemos enfocar nuestra mirada, y es hacia Cristo Jesús. Es posible que esto nos esté hablando acerca de la apariencia externa de Cristo en su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque si el tabernáculo no tenía que ser expuesto, o mejor dicho, la parte externa iba a ser expuesta a toda clase de cosas, el sol del desierto, el agua o la lluvia cuando cayera, el polvo. Cristo experimentó todo como nosotros los hombres, excepto sin pecado. Él experimentó adversidad. Él comió porque tenía hambre. Él lloró, él sufrió. Tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Más aún en ese justo momento que iba a morir, dice, él fue despreciado, fue escupido y fue golpeado. Pero por dentro el tabernáculo, que tenía lino fino, broches de oro, un candelero de oro, una mesa de oro y comida, panes. ¿Por qué? Porque a pesar de que externamente fuera robusto o rústico, por dentro estaba lleno de gracia, de bendiciones, de vida, luz, sustento y consuelo para su pueblo. Pero sabe, esto también nos hace pensar acerca de la iglesia. El día de hoy, el pueblo de Dios, usted y yo, o como iglesia, somos un pueblo pobre en este sentido. Somos afligidos, somos sujetos al menosprecio, más aún a la persecución de todos los hombres. Pero a pesar de todo eso, que el mundo se oponga a la iglesia o a cada uno de nosotros individual, ¿cómo es la iglesia de Dios por dentro? Nosotros no tenemos adornos de oro aquí adentro. Pero adentro, ¿qué tenemos nosotros? Dice, la luz de Dios, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Dice, esa es la belleza que está dentro del tabernáculo del pueblo de Dios. Y dice, harás 11 cortinas, una más que las otras. Y había una razón, y era para que pudiera servir como entrada también para el tabernáculo. Versículo 8. Dice, la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de una cortina de 4 codos. Nuevamente la NBI menciona y dice, todas deben ser de lo mismo, es decir, pero en este caso, 13 metros y medio de largo por 1,80 m de ancho. La anchura entonces es de la misma que las cortinas de lino, pero su longitud, nosotros podemos ver 1 metro más o 2 codos más. Y la razón era para que pudiera colgar por ambos lados, con el propósito entonces de poder preservar por dentro también el tabernáculo. Versículo 9 dice, vas a juntarlas, vas a unir 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Dice, harás una gran cortina de ellas, como se les había ordenado con las de lino fino. Y también dice, aquellas 11, dice, se hace tal división en unas más grandes que las otras. ¿Por qué? Porque al final entonces podía doblarse, como mencionaba hace un rato, con el propósito de que se mostrara cuál era la parte delantera o la parte trasera del tabernáculo. Y también así la sexta cortina entonces pudiera funcionar como si fuera una cortina para entrar al tabernáculo. Por eso el Salmo dice, ¿quién habitará
en tu santo. ¿Cómo vas a entrar al tabernáculo del Señor? Verso 10. Harás 50 lazadas en la orilla de la cortina. Dice, está al extremo de la unión. Dice, de la misma manera, y en ese mismo lugar donde se le dijo que debía poner las cortinas de lino, pero aquí en esta dice, no es de azul, sino que debía ser hecha de pelo de cabra, 50 lazadas también. Dice, de la misma manera que se unen o había que unirlas con la segunda. Dice, y entonces así conformar una pieza grande. Verso 11. Hará 50 corchetes de bronce. Como estas cortinas eran más rústicas, más toscas, debían llevar presillas o lazadas o corchetes, que eran unos ganchos o unos broches, pero de igual manera tenía que ser de un material más rústico. Por dentro, ¿de qué era? De oro, pero por fuera de bronce. Dice, todo esto para unirlas, para enlazar las cortinas y para que toda la cubierta externa del santuario fuera una sola. Verso 2 y verso 13 vemos cómo todo esto iba a ser colocado. Dice, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Es decir, de las cortinas de pelo de cabra, eran más que una simple cortina, o era mucho más que la cortina que era de lino. Esa parte que estaba sobrando, como mencioné, servía de entrada, pero debía ser doblada también. Pero esa parte que estaba sobrando, voy a citar al doctor Lightfoot, y él dice lo siguiente acerca de esto. Dice, así fue cuando esas cortinas de pelo de cabra se colocaron sobre la otra, sobre el tabernáculo. No se colocaron como los lazos de bronce, o cierres o broches debería ser, sino que estaban sobre aquellas de oro que estaban por el velo. Dice, debían ser 3 o 4 yardas un poco más hacia el este, o sea, los 50 centímetros, de modo que las 5 cortinas que iban hacia el oeste llegaban al suelo y la otra media cortina sobraba una parte. Dice, las otras 6 llegaban hasta el final, cubrían los pilares sobre los que colgaba ese velo y colgaban la mitad en ganchos de la cortina, aproximadamente 1 metro sobre la entrada. Es decir, tenía un propósito esta parte que era un poco más prolongada. Verso 13. Dice, un codo de un lado y otro codo de otro lado. Dice, las cortinas entonces de la tienda de pelo de cabra, 2 codos más largos que las anteriores. Y esos 2 codos, uno de un lado y otro del otro, aproximadamente 50 centímetros cada una. Y nuevamente Lightfoot dice lo siguiente, su longitud llegaba medio metro más abajo a cada lado que las otras cortinas. Y sin embargo, no llegaban al suelo ni 1/4 de metro. De modo que los cimientos de plata, eso se verá más adelante, siempre se veían claramente en todas partes, menos en el extremo oeste. Y brevemente, solamente para mencionar el verso 14. Dice, harás también una cubierta de pelos de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pelos de tejones encima. Aquí se le ordena a Moisés, dice que haga una doble cubierta para este tabernáculo. Y dice, debe ser hecha de pelo. Dice, parecida con las medidas muy cercanas a las anteriores. Pero dice, es algo más grande, más extendidas y unidas con los broches de bronce. Pero ¿sabe también esto aquí?
Estos broches de bronce tenían la misma función que los broches de oro, solamente que eran de otro material. Cuando nosotros vemos esto, el exterior del tabernáculo iba a ser muy rústico, iba a ser poco llamativo, posiblemente poco agraciado. ¿Qué es eso de una tienda grande llena de pelos? Pero por dentro, lleno de esplendor, lleno de gloria y lujo. Es por eso que aquellos en quienes Dios trabaja o Dios mora o habita, debemos vernos de la misma manera. Por eso hay tanto énfasis. Por eso nuestro mismo Señor Jesucristo, vemos también el autor de Santiago, dice: los hombres de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y nuestro Señor Jesucristo dice: hipócritas. Dice: sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro, por lo mismo. Porque el hombre pone más importancia en lo externo, pero lo interno no le interesa. Pero para nosotros los cristianos es al revés. Lo interno también, lo interno importa, porque es Dios trabajando en nuestras vidas y se va a manifestar hacia lo externo. Voy a concluir brevemente. Hemos visto entonces estas instrucciones que le han sido dadas a Moisés. Dice: este es el tabernáculo y debes hacer justamente como te he dicho. Debes hacer 10 cortinas de lino. Dice: azul, púrpura, carmesí. Deben tener querubines bordados de una manera artística. Estas cortinas deben tener una longitud de 12 metros y medio por 1,5 metros de ancho. Las cortinas deben ser unidas las unas con las otras y después debe enlazarlas las unas con las otras por medio de sus broches o sus lazadas. Tenían que hacer 50 corchetes o broches de oro para poder unirlas y entonces así darle forma al tabernáculo. Después de esto, para la parte externa, tenía que hacer otras cortinas de pelo de cabra. Tenía que hacer 11. Las medidas eran de 13 metros y medio por 1,5 metros, 1,80 metros de ancho, siendo más largas que las internas. Y la parte que sobraba funcionaba como entrada para el tabernáculo. Y estas debían ser de pieles de carnero teñidas de rojo y una de pieles de tejones encima, formando entonces de esa manera el santuario o la tienda o el tabernáculo de Dios. Una breve aplicación. El Evangelio de Juan, y usted me ha escuchado mencionar eso anteriormente, nos habla acerca, el autor de Juan nos habla acerca del verbo de Dios, el logos de Dios, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice: este era en el principio con Dios. Hablando acerca de Cristo, la segunda persona en la Trinidad. Dice: vino a esta tierra, siendo Él el creador de todos los hombres. Dice: el Señor decidió enviarlo a que viniera a esta tierra. Pero cuando vemos el versículo 14, dice: aquel verbo, aquel logos, aquel creador que dice que estuvo con Dios y que Él mismo es Dios, dice que Él habitó, Él es quinocén entre nosotros. Él hizo su tabernáculo, Él hizo su tienda en medio de los hombres cuando Él vino. Y Juan dice: contemplamos su gloria. Todo ese esplendor que tenía el tabernáculo, dice Cristo, siendo el tabernáculo de Dios.
mucho más esplendor. Dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y añade, lleno de gracia y verdad. Eso no lo vemos en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento. Cristo, lleno de gracia y verdad. Pero ¿sabe? Cuando vemos el versículo 18, vemos que se cumple también el mismo propósito por el cual el tabernáculo estaba. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? Dios en medio de su pueblo, Dios cuidando a su pueblo y diciéndole, yo habitaré en medio de ustedes. Para que el hombre pudiera conocer a aquel Dios que lo sacó de la esclavitud. ¿Se acuerda cuál es el nombre de nuestro Dios? Dice, yo soy Jehová. Yo soy Yahweh, dice que te saqué de la tierra de Egipto. Pero verso 18 de Juan dice, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si Cristo es el tabernáculo, si Cristo es el que está lleno de todo este esplendor, todo el tabernáculo tenía como propósito mostrarnos a Cristo, pero mostrarnos al Padre, conocer a nuestro santo Dios, que ninguno puede acercarse a Dios por medio de sus propios méritos, por medio de su propia justicia o por medio de su propia obra. Porque ¿qué pasaba con aquellos atrevidos, si es que alguno se atrevía, a entrar al lugar santísimo? Aún el sumo sacerdote, si entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio desagradable a Dios, ¿sabe lo que pasaba? Moría inmediatamente. Y nadie podía entrar a sacar al sumo sacerdote. Tenían que alarlo para poder sacarlo. Porque el que entraba en la presencia de Dios sin estar con lo que Dios exigía, debía morir. Pero gracias a Dios por medio de su Hijo, que por medio de su Hijo, dice, tenemos entrada al trono de gracia. Dice, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Por eso todo va tomando forma. Y una vez más, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, que dice, oí una gran voz del cielo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Usted sabe cuál es uno de los nombres de Jesús? Creo que es el Evangelio de Lucas, que dice, he aquí una virgen concebirá y llamará su nombre Jesús. Bueno, creo que es el Lucas, que dice, y pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No hay casualidades aquí. Dios morando en medio del pueblo. Dios enviando a su Hijo a los hombres. Y ahora Dios habitando en medio de este pueblo o esta nación o este mundo caído. Pero Él mora en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Sea lo que sea que estemos atravesando, mis queridos hermanos, pareciera que Satanás está ganando y ahí está, algunos pensarán el diablo con el trinche, yo voy a ganar. Pero eso no es así. Si usted puede ver el libro de Apocalipsis, en la cronología que se ve en Apocalipsis, pareciera que la serpiente, que Satanás, que el sistema anticristo estuviera prevaleciendo. Pero eso es antes del capítulo 19. Porque cuando empieza del capítulo 19 en adelante, se ve que la iglesia es victoriosa. Y se ve
que todos nosotros vamos a ser reconfortados a través de todo lo que estemos pasando. Este año ha sido difícil. Enfermedades, pérdidas de familiares. Pero ¿sabe? El Señor va a confortar y consolar nuestros corazones. Y por eso el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 1 dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Dice, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese gozar de Él para siempre, y termino, no es para, bueno, lo gozo ahora y en el cielo no sé qué voy a hacer. El gozo empieza ahora, porque en el futuro será una plenitud de gozo, un gozo eterno. Y es allí entonces donde podemos entender lo que es gozar enteramente y eternamente a Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, poder meditar, ver las implicaciones de este tema, Señor, que es tanto complicado, Señor, el tabernáculo, Señor, y todas estas cosas con las cuales estamos poco familiarizados, pero Padre, no dejan de ser importantes para nosotros porque nos apuntan hacia tu Hijo. Señor, ayúdanos a poder ser esforzados, Señor, diligentes, Padre, y poder estar confiados en ti. Porque por medio de tu tabernáculo, Padre, por medio de tu Hijo, quien era tu tabernáculo, o es el tabernáculo, Señor, tú estás en medio de nosotros, Señor, una promesa cumplida, que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor, en cada uno. Fortalécenos, Señor, ayúdanos en nuestras flaquezas y debilidades, Señor, y que podamos cada uno como tu pueblo, Señor, alabarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.